Buenas noches. Qué placer tener su compañía hoy. Seguramente, muchos de ustedes recuerdan las grandes películas de ciencia ficción de nuestra juventud, aquellas historias románticas donde los astronautas viajaban plácidamente entre las estrellas. Sin embargo, la realidad de la física es muy diferente a las pantallas de los cines. Hoy, analizaremos de manera objetiva los límites reales de nuestra biología y descubriremos por qué el cosmos exterior es un entorno sumamente complejo para el cuerpo humano. Antes de profundizar en los datos científicos de este viaje, les invito respetuosamente a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo conocimiento con mentes curiosas. También nos gustaría leer sus opiniones en los comentarios sobre este fascinante tema. Sean bienvenidos. Iniciamos nuestro viaje. Para comprender adecuadamente las razones por las cuales el universo exterior resulta un entorno tan restrictivo para nosotros, es completamente indispensable que primero miremos a nuestro alrededor. Sí, miremos nuestro propio entorno cotidiano, ese paisaje que observamos cada mañana al levantar la persiana o al salir a dar un paseo por nuestra localidad. Vivimos en un planeta que nos cuida de manera constante, silenciosa y absolutamente automatizada. Es una realidad tan perfecta que, por desgracia, la gran mayoría de las personas la da por sentada durante toda su vida. Todos nosotros, desde el día en que nacimos, hemos disfrutado de una serie de condiciones ambientales tan estables que nuestra propia biología interna asume que el mundo siempre será así. Es lo que en el ámbito de la ciencia llamamos el estado base o el punto de partida de la existencia humana. Nuestra respiración, el latido de nuestro corazón, la digestión de los alimentos y el simple hecho de caminar por la calle dependen directamente de este equilibrio perfecto que la Tierra nos regala sin pedirnos nada a cambio. Pensemos por un instante en lo que significa respirar. Cada vez que llenamos los pulmones de aire en este preciso momento, estamos absorbiendo una mezcla de gases perfectamente dosificada por la naturaleza. El aire que nos rodea contiene, de manera aproximada, un 21% de oxígeno. Esta cifra no es casualidad, no es un número al azar. Un 21% es, con total exactitud, la cantidad óptima que nuestro organismo requiere para funcionar de forma correcta. Si el porcentaje fuera significativamente menor, nos sentiríamos constantemente agotados, con una fatiga crónica y dificultades cognitivas. Si fuera mayor, el oxígeno se volvería altamente tóxico y dañaría nuestros tejidos celulares de forma irreversible. La atmósfera terrestre mantiene este 21% en perfecto equilibrio, permitiendo que nuestras células generen energía de manera eficiente, manteniendo nuestra mente despejada y nuestros músculos activos. Todo esto sucede sin que nosotros tengamos que intervenir en lo más mínimo. Es un proceso automático, pero el oxígeno es solamente una pequeña parte de este gran escudo protector. Encima de nuestras cabezas, a muchos kilómetros de altura, se encuentra una estructura invisible pero vital. Nos referimos a la capa de ozono. Este filtro natural actúa como unas gafas de sol gigantescas para todo el planeta. Su función principal es absorber y bloquear la radiación ultravioleta de onda corta, conocida en la ciencia como la radiación tipo C. Este tipo de radiación es sumamente energética y destructiva. Si lograra alcanzar la superficie del suelo donde cultivamos nuestros campos o donde paseamos, rompería los enlaces químicos de nuestro ADN en cuestión de minutos. Provocaría quemaduras celulares instantáneas y haría imposible la agricultura y la vida al aire libre. Gracias a la capa de ozono, esa amenaza invisible queda retenida en las capas altas del cielo, permitiéndonos disfrutar del sol Mediterráneo con tranquilidad. Más allá de la atmósfera, existe otra línea de defensa que es todavía más grande y poderosa. Se trata del campo magnético de la Tierra. Nuestro planeta posee un núcleo de hierro fundido en constante movimiento profundo. Este motor interno genera un escudo invisible que se extiende miles de kilómetros hacia el exterior. Podemos imaginarlo como una armadura invisible que desvía constantemente el viento solar y las partículas cargadas de energía que viajan por el cosmos. Sin este campo magnético,
la atmósfera de la Tierra habría sido arrancada y barrida por completo hacia el vacío hace millones de años. Seríamos un desierto estéril, muy similar al planeta Marte. Nuestra biología, nuestro cuerpo y cada uno de los órganos que nos mantienen vivos hoy han evolucionado a lo largo de miles de generaciones bajo este cobijo permanente. Hemos crecido bajo la protección de una gravedad constante que mantiene nuestros huesos fuertes y guía la circulación de nuestra sangre hacia la cabeza y las extremidades. Hemos vivido siempre dentro de un rango de temperaturas que permite la existencia del agua líquida, ese elemento tan fundamental para nuestra cocina, nuestros campos y nuestra propia hidratación. El ser humano es, en esencia, una máquina biológica calibrada de manera exclusiva para la Tierra. Estamos diseñados para funcionar aquí, y solamente aquí. Cuando las películas nos muestran a personas viajando con ligereza por el cosmos, a menudo olvidan que, al alejarnos de la Tierra, estamos renunciando a este soporte vital automatizado. En el espacio profundo, no hay atmósfera que nos regale oxígeno, no hay capa de ozono que filtre la radiación, no hay magnetosfera que desvíe las partículas energéticas, y no hay gravedad que le indique a nuestra sangre hacia dónde debe fluir. Al salir al espacio exterior, el estado base desaparece por completo. Cada una de las protecciones que la Tierra nos otorga de forma gratuita debe ser sustituida por una tecnología humana extremadamente compleja, costosa y propensa a fallos. El espacio no es simplemente un lugar vacío y silencioso, es un entorno activamente hostil que ataca cada uno de los supuestos biológicos sobre los cuales se asienta nuestra supervivencia. Comprender el valor de nuestro planeta es el primer paso indispensable para entender la verdadera magnitud del desafío cósmico. Somos hijos de la Tierra, y fuera de ella, cada segundo de vida es una batalla constante contra las leyes de la física. Imaginemos por un momento que estamos sentados tranquilamente en un banco de piedra en nuestra plaza favorita, quizás disfrutando de la suave brisa de una tarde de primavera. Mientras observamos a la gente pasar, rara vez somos conscientes del inmenso océano invisible en el que estamos sumergidos. No me refiero a un océano de agua, sino a un inmenso mar de aire. Hablamos de la presión atmosférica, esa fuerza constante y silenciosa que es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental que sostiene nuestra existencia. Para comprender la hostilidad del espacio exterior, primero debemos entender este milagro físico que nos envuelve. Sobre nuestras cabezas se alza una columna de gases que se extiende por cientos de kilómetros hacia el cielo. Todo ese aire tiene una masa y, por lo tanto, debido a la gravedad de la Tierra, tiene un peso. En este preciso instante, cada centímetro cuadrado de nuestra piel, desde la punta de los dedos hasta la frente, está soportando una fuerza equivalente a 1 kilogramo y 30 gramos. Pensemos detenidamente en lo que esto significa. Si sumamos toda la superficie corporal de un ser humano adulto, que es de aproximadamente 2 metros cuadrados, resulta que nuestro cuerpo está soportando un peso total de más de 19.500 kilogramos. Estamos hablando de casi 20 toneladas de fuerza aplastante. Es el peso equivalente a varios camiones de carga descansando sobre nosotros de manera permanente. Sin embargo, no sentimos absolutamente nada. No nos sentimos aplastados al caminar, ni nos cuesta levantar los brazos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta reside en la maravillosa ingeniería de la biología humana. A lo largo de millones de años, nuestro cuerpo ha evolucionado para contrarrestar exactamente esta fuerza externa. En nuestro interior, poseemos una presión idéntica que empuja hacia afuera. Nuestra sangre, nuestros tejidos, los gases disueltos en nuestras células y el aire dentro de nuestros pulmones, todo se encuentra en un estado de equilibrio perfecto con la atmósfera que nos rodea. Es un balance tan exquisito y tan fundamental que todos nuestros sistemas biológicos dependen de él para funcionar. Nuestro sistema cardiovascular, por ejemplo, está calibrado para bombear sangre a través de las venas y arterias, con un esfuerzo calculado basándose en esa resistencia atmosférica. Las membranas de nuestras células regulan la entrada y salida de nutrientes, confiando en que esa presión exterior nunca cambiará.
Somos, en el sentido más estricto de la palabra, máquinas biológicas diseñadas para operar a una atmósfera de presión. Pero, ¿qué ocurre si viajamos al espacio profundo y, de repente, eliminamos esa presión externa por completo? El resultado no es una simple incomodidad, sino el colapso catastrófico y absoluto de todo ese delicado equilibrio. Al cruzar la frontera de nuestra atmósfera y adentrarnos en el vacío del espacio, esa presión de casi 20 toneladas desaparece en una fracción de segundo. Y es aquí donde la física revela su rostro más implacable. Nuestro cuerpo, que sigue empujando hacia afuera con esa misma fuerza interna a la que está acostumbrado, se encuentra de repente sin ninguna resistencia externa que lo contenga. Las consecuencias de esta descompresión instantánea nos llevan a un fenómeno que la ciencia médica conoce muy bien, pero que resulta difícil de asimilar para el sentido común. Nos adentramos en el territorio del ebulismo. Para entender el ebulismo, debemos recordar nuestras clases de ciencias o simplemente pensar en el momento en que preparamos una infusión caliente en casa. Sabemos que a nivel del mar, el agua necesita alcanzar los 100 grados centígrados para comenzar a hervir. Si alguna vez hemos viajado a las cumbres de los Pirineos, donde el aire es más fino y la presión es menor, el agua hierve a una temperatura más baja, quizás a unos 90 grados centígrados. Si subiéramos al monte Everest, la montaña más alta del mundo, la presión es tan débil que el agua herviría a tan solo 68 grados centígrados. La regla de la física es inquebrantable. Cuanto menor sea la presión exterior, menos energía y menos calor se necesita para que un líquido se convierta en vapor. Ahora, llevemos esta ley de la física al vacío absoluto del espacio profundo, donde la presión es equivalente a cero. En estas condiciones, el punto de ebullición del agua cae en picado. Cae tanto que el agua comienza a hervir a tan solo 37 grados centígrados. Y esa cifra, 37 grados centígrados, es exactamente la temperatura normal de un cuerpo humano sano. Lo que sucede a continuación ocurre en menos de un segundo. La humedad que recubre nuestros ojos se evapora de golpe. La saliva que descansa sobre nuestra lengua comienza a burbujear como si estuviera en una olla al fuego. No porque esté caliente, sino porque el vacío le permite cambiar de estado líquido a gaseoso instantáneamente. Pero el verdadero peligro se esconde bajo nuestra piel y en nuestras venas. A presión normal, nuestra sangre transporta gases esenciales disueltos en ella, principalmente oxígeno y nitrógeno. Es un proceso similar al que ocurre dentro de una botella de agua con gas cerrada, donde las burbujas permanecen invisibles y disueltas gracias a la presión del envase. Cuando quitamos el tapón de la botella, la presión disminuye y vemos cómo las burbujas de gas se forman de inmediato y suben a la superficie. En el espacio profundo, nuestro cuerpo es esa botella a la que le han quitado el tapón de forma violenta. Los gases disueltos en nuestra sangre, al no sentir la presión atmosférica, abandonan su estado líquido y forman burbujas masivas en todo el torrente sanguíneo, en nuestras articulaciones y en nuestros tejidos. Estas burbujas bloquean la circulación al instante, impidiendo que el corazón pueda bombear sangre líquida, transformándola en una espuma inútil que no puede transportar nutrientes ni mantenernos con vida. Nuestros tejidos se hinchan de forma alarmante, deformando el cuerpo humano a medida que los gases atrapados buscan desesperadamente una vía de escape. Y mientras el sistema circulatorio se enfrenta a este caos inevitable, nuestro sistema respiratorio sufre su propia tragedia simultánea. Pensemos en nuestros pulmones. Estos órganos vitales son como dos globos extremadamente delicados, compuestos por millones de pequeños sacos llamados alvéolos, cuyas paredes son más delgadas que una hoja de papel. Unos pulmones adultos sanos contienen aproximadamente 6 litros de aire en su interior. En la Tierra, respirar es un proceso suave, impulsado por pequeñas diferencias de presión creadas por nuestro diafragma. Pero en el espacio, esos 6 litros de aire se rigen por la implacable ley de la expansión de los gases. Cuando un ser humano es expuesto al vacío,
El aire contenido en los pulmones intenta expandirse de inmediato para llenar el espacio infinito que lo rodea. Si la persona, presa del pánico, cometiera el error instintivo de intentar contener la respiración, de cerrar la garganta para guardar ese valioso oxígeno, el resultado sería instantáneo y fatal. Es una lección que conocen bien los submarinistas que bucean en nuestras costas mediterráneas. Nunca se debe contener la respiración al ascender a la superficie, porque la diferencia de presión hace que el aire se expanda y pueda rasgar los tejidos. En el espacio, pasar de una atmósfera de presión a cero absoluto genera una expansión tan violenta que los pulmones simplemente se desgarrarían. Los frágiles alvéolos estallarían, causando hemorragias internas masivas y forzando la entrada de burbujas de aire directamente en el corazón y el cerebro. Incluso si el astronauta mantuviera la calma, abriera la boca y expulsara todo el aire de sus pulmones lo más rápido posible, esta acción únicamente le compraría unos pocos y angustiosos segundos adicionales. Al vaciar los pulmones, evitaría el desgarro mecánico de los tejidos, pero se enfrentaría a un nuevo e insalvable problema. Sin aire en los pulmones y con la sangre llena de burbujas por el ebulismo, el suministro de oxígeno al cerebro se detiene por completo. La máquina biológica perfecta que es el ser humano, esa que evolucionó maravillosamente para prosperar bajo el manto protector del aire terrestre, se detiene abruptamente frente a la implacable hostilidad de las leyes cósmicas. Es una realidad dura y objetiva, un recordatorio físico de que estamos profundamente ligados a nuestro mundo y de que el universo, en su vasta inmensidad, no fue diseñado para albergarnos sin el amparo de una tecnología extraordinaria. Continuando con nuestro profundo y reflexivo viaje a través de las implacables leyes de la física cósmica, nos adentramos ahora en las fases más críticas y reveladoras de la exposición al vacío. Como hemos establecido en nuestro acuerdo de absoluta transparencia y rigor científico, cada detalle que exploraremos a continuación está respaldado por décadas de investigación médica y astrofísica. Sin exageraciones cinematográficas, solo la cruda y fascinante realidad de nuestra fragilidad. Acomódese, respire hondo y acompáñenos a desentrañar los siguientes capítulos de esta travesía. Nuestra mente, ese maravilloso santuario donde residen los recuerdos de toda una vida, las caras de nuestros hijos, nuestras alegrías y nuestras experiencias más profundas, es el órgano más exigente de toda nuestra anatomía. El cerebro humano es una joya evolutiva de una complejidad inabarcable, pero esa misma sofisticación tiene un precio metabólico extraordinariamente alto. Para comprender los últimos instantes de un ser humano expuesto al implacable vacío del espacio, debemos primero entender cómo funciona el delicado motor de nuestra conciencia. A simple vista, el cerebro es un órgano relativamente pequeño. En un adulto promedio, representa apenas alrededor del 2% del peso total de nuestro cuerpo. Si usted pesa unos 70 kilogramos, su cerebro apenas superará el 1,5 kilos. Sin embargo, esta pequeña masa de tejido gris y blanco es tan activa, tan voraz en su necesidad de energía, que consume aproximadamente el 20% de todo el oxígeno que respiramos. Es decir, una quinta parte del aire que entra en nuestros pulmones en cada inspiración está destinada de forma exclusiva a mantener encendidas las luces de nuestra mente, a permitir que nuestras neuronas se comuniquen y que nosotros sigamos siendo conscientes de quiénes somos y de dónde estamos. En nuestro día a día, en la comodidad de nuestro hogar terrestre, nuestro corazón bombea sangre rica en oxígeno hacia la cabeza en un ciclo continuo e ininterrumpido. Si alguna vez hemos intentado contener la respiración bajo el agua, en la piscina o en el mar, sabemos que podemos aguantar 1 minuto, tal vez 2 si tenemos algo de entrenamiento. Durante ese tiempo, nuestro corazón sigue latiendo y la sangre sigue circulando, transportando el oxígeno residual que aún quedaba atrapado en nuestros pulmones y en nuestro torrente sanguíneo. Es una reserva de emergencia que nos da un margen de maniobra, pero el espacio exterior, como ya hemos descubierto con el fenómeno del ebulismo,
no permite reservas. En el momento exacto en que un ser humano queda expuesto al vacío cósmico, los pulmones se vacían de forma violenta, expulsando cualquier rastro de aire al exterior y, lo que es aún más grave, la sangre que viaja hacia el cerebro deja de ser un fluido portador de vida. Debido a la caída brutal de la presión atmosférica, los gases disueltos en la sangre forman burbujas instantáneas. El corazón, en su esfuerzo desesperado por seguir latiendo, intenta bombear, pero se encuentra con un torrente sanguíneo lleno de espuma gaseosa. Esta espuma es absolutamente incapaz de transportar oxígeno a las células cerebrales. De repente, el suministro de energía al órgano más vital de nuestro ser se corta de raíz, sin previo aviso y de forma absoluta. La cuenta atrás comienza de inmediato. Las neuronas de nuestro cerebro no tienen capacidad para almacenar oxígeno por sí mismas. Dependen al 100% de las entregas constantes que realiza la sangre milisegundo a milisegundo. Sin oxígeno nuevo entrando desde los pulmones y con la sangre transformada en una espuma inútil, el cerebro se ve obligado a consumir exclusivamente las minúsculas moléculas de oxígeno que casualmente se encontraban en los capilares cerebrales en el instante preciso de la descompresión. Según los estudios médicos más rigurosos y las observaciones en cámaras de vacío, esa ínfima cantidad de oxígeno local se agota en un lapso de tiempo extremadamente corto. Hablamos de entre 10 y 15 segundos. Esos 10 o 15 segundos son el tiempo exacto que le queda a la conciencia humana. Durante ese brevísimo y angustioso periodo, el cerebro comienza a apagar sistemas no esenciales para intentar preservar la vida en el núcleo. Los testimonios históricos de pilotos de prueba y técnicos que sufrieron descompresiones accidentales y sobrevivieron para contarlo, relatan que el proceso es rápido y abrumador. La visión es el primer sentido en fallar. El campo visual comienza a estrecharse, oscureciéndose por los bordes como si un telón negro cayera lentamente desde los lados, un fenómeno conocido como visión de túnel. Segundos después, la capacidad de percibir colores desaparece, dejando solo sombras grises. Simultáneamente, el sentido del oído se desvanece. Los sonidos se vuelven lejanos, amortiguados, como si se escuchara una radio antigua perdiendo la señal de su emisora hasta quedar en el más absoluto silencio. Finalmente, al cruzar la frontera de los 12 o 14 segundos, la energía cerebral cae por debajo del umbral mínimo necesario para sostener el estado de vigilia. El cerebro, incapaz de mantener el complejo entramado eléctrico de la conciencia, simplemente se apaga. La persona se desmaya y entra en un estado de inconsciencia profunda y total. Desde un punto de vista filosófico y profundamente humano, este rápido desvanecimiento es, quizás, el único acto de piedad que el espacio exterior tiene reservado para nosotros. La pérdida de conocimiento ocurre antes de que el cerebro sea capaz de procesar el intenso dolor de la inflamación de los tejidos, la ruptura de los vasos sanguíneos y el daño celular que sigue al ebulismo. La naturaleza de nuestra anatomía dicta que no sufriremos una agonía prolongada y consciente. Una vez pasados esos primeros 15 segundos, la persona ya no siente, ya no sabe, ya no sufre. Aunque su corazón siga latiendo de forma errática durante un minuto más, la persona, el individuo consciente que era, ya ha abandonado la escena. La máquina biológica entra en un declive irreversible en el más piadoso de los sueños oscuros, cerrando el telón antes de que la verdadera destrucción de los tejidos se haga evidente. Si cerramos los ojos y recordamos las grandes superproducciones de ciencia ficción que hemos visto a lo largo de las décadas, seguramente nos vendrá a la mente una escena muy concreta y repetida. El momento dramático en el que un astronauta pierde su casco o es expulsado de su nave e instantáneamente su rostro se cubre de escarcha, su piel se vuelve azul y su cuerpo entero se transforma en un bloque de hielo sólido en cuestión de segundos. Es una imagen cinematográfica muy impactante y visualmente poderosa, diseñada para transmitir el terror del espacio, pero desde el punto de vista de la física real y de la termodinámica,
es una de las falsedades más grandes jamás contadas en la cultura popular. Para desmontar este mito y comprender la verdadera naturaleza del frío cósmico, debemos analizar cómo funciona la temperatura y, sobre todo, cómo viaja el calor. En nuestro planeta, experimentamos el frío a diario durante el invierno. Si en una fría mañana de enero salimos a la calle en Burgos o en Madrid sin abrigo, perderemos el calor de nuestro cuerpo muy rápidamente. Esto sucede por dos razones principales. La primera es la conducción. Si nos sentamos en un banco de piedra helado, el calor de nuestro cuerpo viaja directamente hacia la piedra por contacto físico. La segunda y más importante es la convección. El aire frío del invierno, especialmente si hay viento, choca contra nuestra piel, absorbe nuestro calor y se aleja, siendo reemplazado por aire nuevo y frío que vuelve a robar nuestro calor. En la Tierra, el aire y el agua son los grandes ladrones de nuestra temperatura corporal. Ahora bien, ¿qué es el espacio exterior? El espacio exterior, lejos de los planetas y las estrellas, se caracteriza precisamente por estar vacío. Es cierto que la temperatura de fondo del universo, la radiación cósmica de microondas que quedó como eco del nacimiento del universo, es extremadamente baja. Hablamos de aproximadamente menos 270 grados centígrados. Es un frío inimaginable. Apenas unos grados por encima del cero absoluto, el punto donde se detiene todo movimiento molecular. Sin embargo, aquí reside la gran paradoja térmica que el cine ignora. Al ser un vacío casi perfecto, en el espacio no hay aire. No hay viento que sople contra la piel de un astronauta. Tampoco hay bancos de piedra helados en los que sentarse. Por lo tanto, en el vacío del espacio exterior, los fenómenos de conducción y convección simplemente no existen. No hay materia circundante que pueda robar el calor de nuestro cuerpo de manera rápida. El vacío, de Yenhua, es uno de los mejores aislantes térmicos que se conocen. Pensemos en un termo para el café. Ese recipiente que usamos para llevar la bebida caliente al campo o al trabajo mantiene la temperatura durante horas precisamente porque tiene una capa de vacío entre sus paredes, lo que impide que el calor escape por convección o conducción. Un ser humano flotando en el espacio profundo se convierte, en términos prácticos, en un termo biológico extraordinariamente eficiente. Nuestro cuerpo retiene su calor interno con una tenacidad sorprendente. Entonces, ¿cómo se enfría un cuerpo en el vacío? La única vía de escape para el calor es la radiación térmica. Todo cuerpo caliente, incluyéndonos a nosotros, emite energía en forma de luz infrarroja invisible. Es el mismo principio por el que las cámaras térmicas pueden ver a las personas en la oscuridad de la noche. Al emitir esta radiación infrarroja hacia el vasto universo, el cuerpo pierde energía y por consiguiente su temperatura desciende. Pero la radiación térmica es un proceso increíblemente lento cuando hablamos de temperaturas corporales. A 37 grados centígrados, la cantidad de energía radiante que emite la piel humana es modesta. Si un cuerpo inerte flotara en la inmensidad del espacio oscuro, sin ninguna estrella cerca, tardaría muchas horas, incluso días, en enfriarse por completo y llegar a la congelación de los tejidos profundos. El calor residual del cuerpo, la inercia térmica de nuestros 70 u 80 kilos de masa, compuesta mayoritariamente por agua, tardaría una eternidad en disiparse solo mediante radiación. Por consiguiente, la idea de morir congelado en el acto es un mito. Si un astronauta se perdiera en el vacío oscuro, el frío sería su menor preocupación inmediata. Como hemos analizado detalladamente en los capítulos anteriores, la asfixia por la falta de oxígeno en el cerebro y los catastróficos daños estructurales causados por la descompresión y el ebulismo le arrebatarían la vida en un par de minutos, mientras su cuerpo todavía se mantendría, irónicamente, cálido y tibio al tacto. La congelación cósmica es un proceso lento y silencioso que ocurriría mucho tiempo después de que el último latido del corazón se hubiera apagado en la oscuridad. Habiendo desmentido el mito del frío instantáneo en la oscuridad del universo, debemos dirigir nuestra mirada hacia el otro extremo del espectro térmico,
un extremo mucho más violento, impredecible y destructivo. En España, somos grandes conocedores y amantes del sol. Disfrutamos de su luz, su calor en la playa, su influencia en nuestras cosechas y su alegría en nuestras plazas. Pero también sabemos que debemos respetarlo, que un exceso de sol de mediodía sin protección puede causar quemaduras severas en la piel y golpes de calor. Sin embargo, el sol que vemos desde la superficie terrestre es un león domado. La atmósfera que nos rodea, junto con las nubes, la humedad y sobre todo, la majestuosa capa de ozono, filtran, suavizan y dispersan la inmensa furia de nuestra estrella antes de que sus rayos acaricien nuestra piel. Cuando abandonamos esta envoltura protectora y salimos al espacio abierto en la órbita cercana a la Tierra o en el viaje hacia otros planetas, nos encontramos cara a cara con la luz solar en su forma más pura, cruda e implacable. En la comunidad científica, existe un término conocido como la constante solar. Este concepto mide la cantidad de energía que el Sol arroja sobre un área específica en el espacio a la distancia a la que orbita la Tierra. Esa cifra es verdaderamente colosal. Hablamos de 1361 vatios de pura energía golpeando cada metro cuadrado de superficie expuesta. Para ponerlo en una perspectiva hogareña, es como tener un potente radiador eléctrico de invierno encendido a máxima potencia y pegado a escasos centímetros de nuestra piel de forma continua y sin tregua. La ausencia de aire en el espacio genera una situación térmica absolutamente infernal y contradictoria para cualquier objeto o persona que flote allí. En la Tierra, el aire distribuye el calor. Si nos ponemos al sol, el aire calentado se mueve y nos rodea. Y si nos ponemos a la sombra, el aire sigue estando relativamente templado. En el vacío espacial, esta distribución no existe. Si un astronauta sin traje quedara expuesto en la órbita terrestre, su cuerpo experimentaría un choque térmico desgarrador y asimétrico. La mitad de su cuerpo, la que estuviera iluminada y de cara al sol, absorbería esa inmensa radiación constante de 1361 vatios. Esa superficie se calentaría rápidamente hasta alcanzar temperaturas que superarían los 120 grados centígrados. Una temperatura más que suficiente para hervir agua instantáneamente y causar quemaduras térmicas de tercer grado en los tejidos superficiales. Al mismo tiempo, y a escasos centímetros de distancia, la otra mitad de su cuerpo, aquella sumida en las sombras de su propia espalda, estaría radiando su calor hacia el frío universo sin recibir nada a cambio, desplomándose a temperaturas inferiores a los menos 100 grados centígrados. Estaríamos hablando de una diferencia de más de 200 grados entre el pecho y la espalda de una misma persona. Un estrés térmico que ningún material biológico puede soportar sin sufrir daños catastróficos. Pero el calor abrasador es solo una de las caras de esta moneda solar. El verdadero asesino silencioso de la luz estelar no es el calor que podemos sentir, sino la energía que no podemos ver. Me refiero a la radiación ultravioleta pura. En la Tierra, estamos acostumbrados a protegernos de los rayos ultravioleta tipo A y tipo B, que son los que provocan el bronceado y las quemaduras solares comunes tras horas de exposición. Sin embargo, el Sol también emite cantidades masivas de radiación ultravioleta tipo C, o radiación germicida. En la Tierra, la capa de ozono bloquea absolutamente todo este espectro letal. En el espacio abierto, no hay ozono. La radiación ultravioleta tipo se golpearía directamente la carne expuesta. Este tipo de luz tiene una longitud de onda tan corta y posee tanta energía que actúa como miles de millones de bisturíes microscópicos penetrando en las primeras capas de las células humanas. No genera un simple enrojecimiento. La radiación tipo C destruye literalmente los enlaces moleculares del ácido desoxirribonucleico, nuestro código genético. Una exposición de apenas un par de minutos a la luz solar sin filtrar del espacio provocaría quemaduras celulares profundas, destrucción total de las membranas celulares expuestas y un daño radioactivo superficial que, incluso,
Si la persona sobreviviera a la falta de oxígeno y al ebulismo, desencadenaría una muerte celular masiva y cánceres de piel inoperables de forma inmediata. El espacio profundo nos enseña que las fuerzas que dan la vida, como nuestro Sol, fuerzas más destructivas del Sol, cuando se retiran los delicados filtros naturales que la Tierra, hemos llegado a un punto en nuestro viaje donde la hostilidad del cosmos nos obliga a mirar más allá de nuestro propio sistema solar. En el capítulo anterior, analizamos cómo el ardiente calor y la luz ultravioleta de nuestro astro rey representan un desafío colosal. Sin embargo, existe una amenaza aún más profunda, una que no podemos ver ni sentir de inmediato, pero que constituye el peligro más formidable para cualquier ser humano que intente viajar por el espacio profundo. Hablamos de la radiación cósmica galáctica. Para entender este fenómeno, debemos imaginar eventos celestes de una violencia incomprensible. En los confines de nuestra galaxia y en galaxias vecinas, existen estrellas gigantescas que, al llegar al final de su vida, colapsan y explotan en lo que la comunidad científica denomina supernovas. Estas explosiones son tan inconmensurablemente potentes que liberan en un solo instante más energía que la que nuestro Sol emitirá durante toda su existencia. En medio de esa furia estelar, los átomos se desintegran. Sus núcleos, despojados de sus electrones protectores, son arrojados al vacío a velocidades asombrosas, alcanzando aproximadamente el 90% de la velocidad de la luz. Estos diminutos proyectiles atómicos, compuestos principalmente por protones y núcleos de elementos más pesados, viajan a través del universo durante millones de años. Cruzan el vacío silencioso y, eventualmente, algunos de ellos atraviesan nuestro sistema solar. Cuando estamos en la Tierra, sentados en el jardín o paseando por el parque, estamos completamente a salvo. Nuestro planeta, con su magnífico campo magnético y su densa atmósfera, actúa como un escudo impenetrable, una muralla de un castillo medieval que desvía o absorbe estas balas invisibles mucho antes de que puedan tocarnos. Pero cuando un astronauta abandona esta fortaleza natural y se adentra en el espacio profundo, queda expuesto a un bombardeo incesante. En la negrura del vacío, no hay nada que detenga a estos núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz. Según los datos recopilados por las agencias espaciales, un viajero en el espacio profundo debe soportar el impacto de miles de estas partículas por cada centímetro cuadrado de su cuerpo, cada segundo de cada día. Es una lluvia invisible y penetrante de la que no hay escapatoria posible. El daño que causan estos rayos cósmicos galácticos no es como el de una bala tradicional. Su ataque se produce a nivel microscópico, en la esencia misma de lo que nos hace seres vivos. Cuando uno de estos núcleos de alta energía atraviesa el cuerpo humano, no se detiene en la piel. Penetra profundamente en los músculos, los órganos y los huesos. A su paso, actúa como una bola de demolición a escala atómica. Al chocar con las moléculas de agua y las células de nuestro cuerpo, desencadena cascadas de ionización, arrancando electrones y creando radicales libres altamente destructivos. El objetivo más vulnerable y crítico de este asalto microscópico es la molécula del ácido desoxirribonucleico, nuestro código genético. Pensemos en nuestro ADN como una biblioteca sagrada que contiene todos los planos y manuales de instrucciones para que cada célula de nuestro cuerpo funcione, se repare y se reproduzca correctamente. Cuando un rayo cósmico impacta directamente contra esta biblioteca, su inmensa energía cinética hace añicos las frágiles cadenas moleculares. Los filamentos de información se rompen en múltiples lugares. Nuestro organismo es una maravilla biológica y posee mecanismos de reparación naturales. Si el daño es menor, nuestras enzimas actúan como diligentes bibliotecarios, uniendo las piezas rotas y restaurando el orden. Pero la radiación cósmica galáctica es tan intensa y persistente en el espacio profundo que los mecanismos de reparación simplemente se ven abrumados. Cuando el ADN se repara de manera incorrecta, se producen mutaciones. Estas mutaciones celulares son las semillas silenciosas de futuras enfermedades.
Con el paso de los meses en un viaje interplanetario, el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cánceres mortales, cataratas prematuras en los ojos y daños irreversibles en el sistema nervioso central se eleva de una forma que la medicina actual considera extremadamente peligrosa y muy difícil de mitigar. Incluso los muros más gruesos de las naves espaciales modernas de aluminio ofrecen poca protección. De hecho, cuando un rayo cósmico golpea el metal de la nave, puede fragmentar los núcleos de aluminio, creando una lluvia secundaria de partículas radiactivas que, paradójicamente, puede ser aún más dañina para los tripulantes en el interior. Es un dilema de ingeniería formidable. Para bloquear completamente estos rayos, se necesitarían paredes de agua o plomo de varios metros de grosor, lo que haría que la nave fuera tan pesada que resultaría imposible de lanzar desde la Tierra. Por lo tanto, quienes se aventuran en el cosmos deben aceptar que su propio cuerpo se convertirá en un escudo absorbente. Esta es la realidad invisible del universo, una verdad científica que nos recuerda la profunda hostilidad de ese aparente vacío tranquilo. Avanzando en nuestra comprensión de los peligros, es momento de sintetizar todo lo que hemos aprendido sobre la presión y la falta de oxígeno para observar de manera cronológica qué ocurriría exactamente si esa hostilidad del vacío lograra atrapar a un ser humano sin protección. Pensemos en el tiempo. En nuestra vida diaria, un minuto puede pasar desapercibido mientras esperamos a que hierva el agua para el té o mientras escuchamos una noticia en la radio. Pero en el espacio exterior, 60 segundos son un abismo temporal en el que se desarrolla una batalla fulminante entre las leyes de la física y la tenacidad de la biología humana. La ciencia nos permite trazar una crónica exacta de este minuto fatal. Y no lo hacemos a través de especulaciones, sino apoyándonos en incidentes históricos reales, sumamente documentados. En el año 1965, en el Centro Espacial Johnson de los Estados Unidos, ocurrió un accidente aterrador pero profundamente revelador. Un técnico estaba probando un traje espacial dentro de una inmensa cámara de vacío que simulaba las condiciones del espacio exterior. De manera repentina, una manguera de presurización se desconectó. En un instante, el hombre quedó expuesto a la ausencia total de presión. Su recuerdo más vívido, antes de desmayarse a los 14 segundos, fue sentir cómo la humedad de su lengua comenzaba a hervir. Afortunadamente, sus compañeros lograron volver a presurizar la cámara a tiempo y salvó su vida, proporcionando a la ciencia médica el testimonio humano más directo sobre los primeros instantes en el vacío. Guiados por este testimonio y por los conocimientos de la fisiología aeroespacial, podemos establecer una línea de tiempo precisa. En el momento cero, la exposición es instantánea. En los primeros 2 segundos, la presión atmosférica desaparece por completo. Como hemos comentado, el agua comienza a buscar su punto de ebullición a la temperatura del cuerpo. La saliva hierve, la humedad de los ojos se evapora rápidamente. Simultáneamente, los gases atrapados debajo de la piel y dentro de los tejidos blandos comienzan a expandirse de manera agresiva. La piel humana, que es sorprendentemente elástica y resistente, no se rasga, pero el cuerpo comienza a hincharse visiblemente, deformándose a medida que los fluidos intentan convertirse en vapor. Avanzamos en el reloj. Entre el segundo 6 y el segundo 10, la situación interna se vuelve crítica. El ebulismo alcanza el sistema circulatorio profundo. El nitrógeno y el oxígeno disueltos en la sangre forman burbujas masivas. El corazón, ese motor incansable, continúa su ritmo de contracción y dilatación, pero ahora intenta bombear una mezcla de sangre líquida y burbujas gaseosas, una espuma letal. Las válvulas cardíacas pierden su eficacia y la circulación de la sangre se detiene casi por completo en todo el organismo. Al llegar al segundo 12 y extendiéndose hasta el segundo 15, nos encontramos en la frontera de la conciencia. Al no llegar sangre fresca impulsada por el corazón, las reservas de oxígeno en las delicadas células del cerebro se agotan por completo. Como si alguien apagara un interruptor principal,
La visión se oscurece y el individuo pierde todo contacto con la realidad. Se produce una pérdida total del conocimiento. Es el mecanismo piadoso del cuerpo para desconectar el sufrimiento consciente. A partir de este momento de un cuarto de minuto, la persona ya no siente miedo, ni dolor, ni angustia. El cronómetro sigue avanzando implacable. A los 60 segundos, un minuto exacto después de la exposición, la falta de oxígeno en el tejido cerebral comienza a causar estragos a nivel celular. Las neuronas, desesperadas por obtener energía, inician un proceso de muerte celular programada. Si por algún milagro el cuerpo fuera rescatado y vuelto a presurizar en este punto, el daño cerebral profundo sería irreversible y la persona jamás recuperaría sus facultades cognitivas completas. Finalmente, al alcanzar los 120 segundos, es decir, 2 minutos de exposición ininterrumpida al vacío del cosmos, el daño sistémico es insuperable. La anoxia cerebral destruye los centros de control que dirigen los órganos vitales. El músculo cardíaco, privado de energía y forzado a luchar contra la espuma en sus cavidades, cesa su movimiento de manera definitiva. Se declara la muerte clínica. Esta cronología detallada de 1 minuto y medio no es un relato de terror gratuito, sino una profunda lección de humildad. Nos demuestra con rigor científico que nuestra existencia es el resultado de un milagro de equilibrio. Somos criaturas delicadas, exquisitamente diseñadas para la suavidad de la tierra. El vacío no actúa con maldad, simplemente opera bajo leyes universales implacables, recordándonos que no somos los dueños del universo, sino los afortunados habitantes de un oasis excepcionalmente acogedor. Frente a todas estas fuerzas demoledoras, la presión inexistente, el ebulismo, el frío radiante y la letal radiación, surge una pregunta ineludible. ¿Cómo es posible que hayamos visto a seres humanos caminando por la Luna o reparando estaciones orbitales? La respuesta se encuentra en uno de los mayores triunfos del intelecto y la ingeniería humana. No hablamos de ropa ni de uniformes, sino de una auténtica nave espacial de tamaño individual. Nos referimos al traje espacial, nuestro refugio portátil. Es un error muy común imaginar que el traje espacial de un astronauta es comparable a un mono de trabajo robusto o a un equipo de buceo pesado. La realidad es infinitamente más compleja. Un traje espacial moderno para actividades extravehiculares es una máquina extraordinariamente sofisticada. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, un traje completo de la Agencia Espacial Estadounidense tiene un peso aproximado en la Tierra de 127 kilogramos. Es el peso de un adulto corpulento añadido sobre los hombros del propio astronauta. Por supuesto, en la ingravidez del espacio orbital, este peso no se siente como una carga, pero la inercia y la masa siguen existiendo, lo que significa que mover un brazo o flexionar una pierna requiere un gran esfuerzo muscular. La función primordial e indiscutible del traje es crear y mantener una burbuja de presión artificial alrededor del cuerpo del astronauta, impidiendo así la ebullición de los fluidos y el colapso de los pulmones. Sin embargo, aquí los ingenieros se enfrentan a un enorme problema práctico. Si inflaran el traje espacial a la misma presión que tenemos al nivel del mar en la Tierra, el traje se volvería tan duro y rígido como el neumático de un camión inflado al máximo. El astronauta quedaría inmovilizado, convertido en una estatua en forma de estrella de mar, incapaz de doblar los codos o de usar las manos para agarrar una herramienta. Para solucionar este impedimento de movilidad, los científicos tomaron una decisión audaz. Decidieron reducir significativamente la presión interna del traje espacial, bajándola hasta unos 0,3 bares, lo que representa aproximadamente 1/3 de la presión atmosférica terrestre normal. Al disminuir la presión del aire interno, el traje se vuelve un poco más flexible y manejable, pero esta solución creó un nuevo problema vital. A esa presión tan baja, si el astronauta respirara aire normal, compuesto mayoritariamente por nitrógeno, no absorbería suficiente oxígeno y moriría de asfixia en cuestión de minutos.
La única manera de mantener a un ser humano con vida respirando a una presión de 0,3 bares es llenar el traje con oxígeno puro, al 100% de concentración. Al eliminar el nitrógeno y suministrar solo oxígeno, los pulmones pueden funcionar correctamente incluso a presiones muy reducidas. El traje, por tanto, se convierte en un globo hermético lleno de oxígeno puro a baja presión. Pero el uso de oxígeno puro encierra un peligro colosal. Y la historia de la exploración espacial tiene cicatrices imborrables que nos lo recuerdan. El oxígeno en sí mismo no es inflamable, pero es el acelerador químico perfecto para cualquier fuego. En un ambiente de oxígeno puro al 100%, cualquier material, incluso aquellos que normalmente consideramos incombustibles, como los plásticos duros o los metales ligeros, pueden arder con una furia incontrolable y explosiva ante la más mínima chispa. Este es un conocimiento que se adquirió a un precio terriblemente alto. En el año 1967, la naciente industria espacial sufrió una tragedia que cambió para siempre los protocolos de seguridad. Durante una prueba rutinaria en tierra firme, dentro de la cápsula del programa Apolo, los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee se encontraban repasando los procedimientos de lanzamiento. La cápsula estaba presurizada con oxígeno puro al 100%. Un pequeño cortocircuito, una minúscula e imperceptible chispa en el cableado que habría sido inofensiva en el aire de nuestro salón, desató un infierno instantáneo. Alimentado por el ambiente sobreoxigenado, el fuego se propagó a una velocidad escalofriante. En menos de un minuto, las llamas y los gases tóxicos consumieron el interior del módulo, arrebatando la vida de los 3 valientes pioneros antes de que los técnicos pudieran abrir la pesada escotilla para rescatarlos. Fue un golpe desolador, una lección cubierta de luto que obligó a rediseñar por completo los materiales, las conexiones eléctricas y los protocolos de los trajes y las naves espaciales. Hoy en día, el diseño de un traje espacial incluye múltiples capas de materiales innovadores a prueba de fuego, sistemas de enfriamiento líquido tejidos en ropa interior térmica para evitar que el cuerpo se sobrecaliente, y depósitos de hidróxido de litio para absorber el dióxido de carbono que se exhala. Detrás de cada paso de un ser humano en la negrura del vacío, hay décadas de dolorosas lecciones aprendidas, un inmenso esfuerzo tecnológico y un constante recordatorio de que, en la implacable soledad del espacio, la tecnología es nuestro único e indispensable pasaporte para seguir existiendo. Cuando pensamos en el concepto de refugio, en la idea de un hogar seguro, nuestra mente viaja inevitablemente a las sólidas construcciones de nuestra tierra. Pensamos en los gruesos muros de piedra de las casas de nuestros abuelos, en las robustas paredes de ladrillo que nos aíslan del frío invierno y del ardiente sol del verano. En la tierra, la seguridad se construye con masa, con peso, con barreras físicas gruesas e impenetrables. Sin embargo, cuando elevamos la mirada hacia las estrellas y observamos el brillo fugaz de la Estación Espacial Internacional cruzando el cielo nocturno, debemos comprender que allí arriba, la arquitectura de la supervivencia se rige por reglas diametralmente opuestas. La Estación Espacial Internacional es, sin duda, la obra de ingeniería más compleja jamás construida por la humanidad. Es un inmenso laboratorio científico del tamaño de un campo de fútbol que orbita nuestro planeta. Al ver sus colosales paneles solares y sus múltiples módulos interconectados, podríamos imaginar que se trata de una fortaleza voladora, un acorazado espacial diseñado para resistir cualquier embate del cosmos. Pero la realidad es infinitamente más frágil y sobrecogedora. Las paredes del módulo donde viven, duermen y trabajan los astronautas, esa frontera final que separa sus frágiles cuerpos del vacío absoluto y letal del espacio profundo, tienen un grosor de apenas 3 milímetros. Sí, ha escuchado usted bien. 3 milímetros de una aleación especial de aluminio. Es un grosor apenas superior al de un par de monedas apiladas o al de un cartón grueso. Esta delgada capa de metal es el único muro que retiene la preciada presión atmosférica y el aire que los astronautas necesitan para respirar. ¿Por qué construimos naves tan aparentemente endebles?
La respuesta reside en una ley implacable de la física espacial conocida como la ecuación del cohete. En la exploración espacial, la masa es el enemigo absoluto. Cada kilogramo de peso que deseamos enviar a la órbita terrestre requiere una cantidad colosal de combustible para vencer la fuerza de la gravedad. Si los ingenieros hubieran diseñado la estación espacial con paredes gruesas como las de un submarino, su peso habría sido tan gigantesco que ningún cohete construido por el hombre habría tenido la potencia suficiente para levantarla del suelo. Por lo tanto, en el espacio, la ligereza no es un lujo. Es una obligación absoluta, pero esta extrema delgadez conlleva un riesgo que hiela la sangre. El espacio, aunque lo llamemos vacío, no está completamente limpio. Está surcado por innumerables micrometeoritos, pequeñas partículas de roca y polvo cósmico que viajan por el sistema solar desde el origen de los tiempos. Y, lo que es aún más preocupante, está lleno de basura espacial generada por el ser humano. Restos de satélites antiguos, fragmentos de cohetes desechados e incluso minúsculas escamas de pintura desprendidas de misiones anteriores. El verdadero peligro de estos objetos no reside en su tamaño, sino en su aterradora velocidad. En la órbita baja de la Tierra, los objetos viajan a velocidades asombrosas para mantenerse flotando sin caer. Hablamos de velocidades que superan los 7,5 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, es una velocidad que permitiría viajar desde Madrid hasta Barcelona en apenas un minuto. A esa velocidad inconcebible, las reglas de la energía cinética se vuelven aterradoras. Un objeto minúsculo, del tamaño de un guisante o incluso una simple lámina de pintura seca de apenas unos milímetros, adquiere la energía destructiva de una bala de alto calibre disparada por un rifle de precisión. Si uno de estos proyectiles microscópicos impactara directamente contra el fino casco de 3 milímetros de la estación sin ninguna protección adicional, lo perforaría con la misma facilidad con la que una aguja atraviesa una hoja de papel. El resultado sería una descompresión rápida, una fuga violenta del aire vital hacia el vacío, dejando a la tripulación con escasos minutos o incluso segundos para reaccionar antes de sucumbir a los horrores del ebulismo y la asfixia que hemos detallado en nuestros capítulos anteriores. Para mitigar este riesgo constante, los ingenieros han desarrollado sistemas ingeniosos, como escudos protectores separados por unos pocos centímetros del casco principal. La idea es que la partícula espacial golpee primero este escudo exterior, se fragmente en múltiples pedazos debido al impacto brutal y que esa nube de polvo resultante golpee el casco principal con su energía mucho más dispersa, evitando la perforación total. Es un diseño brillante, pero tiene límites, objetos un poco más grandes, que no podemos rastrear desde la Tierra por ser demasiado pequeños para nuestros radares. Podrían atravesar todas las defensas y causar una catástrofe. Los astronautas viven con la conciencia silenciosa de que, en cualquier momento del día o de la noche, un impacto imprevisto podría desencadenar una emergencia letal. La historia de la exploración espacial guarda en su memoria episodios profundamente dolorosos que nos recuerdan de forma trágica la fragilidad de estas presurizaciones. Uno de los sucesos más sombríos y respetados por la comunidad científica ocurrió en el año 1971. En aquel entonces, la Unión Soviética había logrado un hito histórico al enviar a 3 valientes cosmonautas, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, a la primera estación espacial del mundo. Tras una misión exitosa de varias semanas, los 3 hombres emprendieron el viaje de regreso a casa a bordo de su cápsula espacial Soyuz 11. Durante la fase de descenso, cuando la nave se separó en 3 partes para preparar la reentrada en la atmósfera terrestre, ocurrió lo impensable. Una pequeña válvula de ventilación, diseñada para abrirse únicamente cuando la cápsula estuviera cerca del suelo para igualar la presión con el aire exterior, sufrió un fallo mecánico provocado por el impacto de la separación de los módulos. La válvula se abrió prematuramente cuando la nave aún se encontraba a más de 160 kilómetros de altura, en el vacío casi absoluto del espacio.
El aire vital de la cabina comenzó a escapar rápidamente hacia el exterior, produciendo un silbido sordo. En aquella época, debido a las limitaciones de espacio dentro de la cápsula, los cosmonautas no llevaban puestos trajes de presión individuales durante el viaje de regreso. Iban vestidos con ropa de vuelo normal. Al percibir la descompresión, los 3 hombres, con un valor incalculable, intentaron localizar la fuga y cerrar la válvula manualmente. Pero la válvula estaba situada en un lugar de difícil acceso bajo uno de los asientos, y el tiempo corría en su contra. La presión cayó de forma dramática en cuestión de segundos. Tal y como dictan las implacables leyes de la fisiología que ya conocemos, la falta de oxígeno en sus cerebros les hizo perder el conocimiento antes de que pudieran completar su tarea de rescate. La nave, guiada por sus sistemas automáticos, continuó su descenso impecable, desplegó sus enormes paracaídas y aterrizó de forma suave y perfecta en las estepas de Kazajistán. Cuando los equipos de rescate abrieron la escotilla, esperando ser recibidos con sonrisas y celebraciones, se encontraron con un silencio sepulcral. Los 3 héroes yacían sin vida en sus asientos. No hubo explosiones, no hubo fuego. Fue la simple, silenciosa e implacable ausencia de presión atmosférica la que les arrebató la vida. La tragedia de la misión Soyuz 11 conmocionó al mundo entero y cambió para siempre los protocolos de seguridad de todas las naciones con programas espaciales, haciendo obligatorio el uso de trajes presurizados durante los lanzamientos y reentradas. Fue una lección pagada con el precio más alto posible. Un recordatorio eterno de que los 3 milímetros de metal y las válvulas que nos separan del vacío son, literalmente, la frontera definitiva entre la vida y el abismo cósmico. Abandonemos por un instante la tensión de los impactos y las fugas de presión y reflexionemos sobre otro aspecto igual de vital. Pensemos en la maravillosa sencillez de nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos sed, nos acercamos a la cocina, abrimos un grifo y dejamos que el agua fresca y cristalina llene nuestro vaso. Cuando respiramos, nuestros pulmones se llenan de aire puro y exhalan dióxido de carbono que es absorbido por los inmensos bosques y océanos del planeta. La Tierra es un sistema cerrado gigantesco, un milagro ecológico donde todo se recicla de forma natural a una escala colosal. Pero cuando el ser humano decide aventurarse más allá del cielo, se ve obligado a llevar consigo una copia en miniatura de ese sistema. Debe meter la complejidad de la biosfera terrestre dentro de un cilindro de metal. Y aquí nos encontramos de nuevo con el implacable problema de la masa y el coste. Como mencionamos anteriormente, enviar materiales al espacio es una empresa asombrosamente cara. Elevar un solo kilogramo de carga, ya sea 1 litro de agua, 1 kilo de manzanas o una herramienta, tiene un coste que asciende a miles de euros. Imagina el coste astronómico que supondría enviar constantemente naves de carga, repletas de tanques de agua fresca y botellas de oxígeno para mantener vivos a 6 o 7 astronautas durante meses o años. Sería económicamente insostenible para cualquier gobierno. Por lo tanto, la supervivencia a largo plazo en el espacio profundo no depende de la abundancia, sino de la eficiencia extrema. Depende de crear un círculo cerrado de supervivencia donde absolutamente nada se desperdicie. En la Estación Espacial Internacional, esta necesidad de reciclar llega a extremos que podrían parecernos sorprendentes e incluso un poco incómodos desde nuestra perspectiva terrenal. El recurso más pesado e indispensable para la vida es el agua. Para mantener la estación funcionando sin depender totalmente de los suministros terrestres, los ingenieros han diseñado un sistema de recuperación que logra reciclar hasta el 90% del agua utilizada a bordo. Pero, ¿de dónde sale esta agua para ser reciclada? En un entorno cerrado, cada gota cuenta. El sistema de soporte vital recoge continuamente la humedad que los astronautas exhalan con cada respiración. Recoge el sudor que se evapora de sus cuerpos mientras realizan sus rutinas diarias de ejercicio físico intenso, que son vitales para evitar la pérdida de masa ósea en ingravidez. Y, por supuesto,
recoge toda la orina producida por la tripulación y por los animales de laboratorio que viajan con ellos. Superar la barrera psicológica de beber agua reciclada a partir de estos fluidos corporales es uno de los primeros retos mentales que un astronauta debe asumir. Sin embargo, la ciencia detrás de este proceso es fascinante y tranquilizadora. El líquido recolectado no se limpia simplemente con un filtro básico. Pasa por una serie de destiladores centrífugos que operan al vacío, reacciones químicas catalíticas y múltiples camas de filtración de alta tecnología que eliminan cualquier rastro de impureza, bacteria o compuesto orgánico. Según los expertos y los análisis químicos más rigurosos, el agua que finalmente sale del dispensador en la cocina de la estación espacial es, en términos de pureza molecular, significativamente más limpia y segura que la gran mayoría del agua del grifo que consumimos en nuestras propias casas en la Tierra. Como suelen bromear los propios astronautas con un humor muy particular, el café que disfrutan hoy es, en esencia, el café que disfrutaron ayer. Es un triunfo deslumbrante de la química aplicada a la supervivencia, pero el agua no solo sirve para saciar la sed. En el espacio, el agua es también la fuente del aliento vital. El aire de la estación se recicla constantemente, y para reponer el oxígeno que los astronautas consumen al respirar, la estación espacial utiliza un proceso científico asombroso llamado electrólisis. Los enormes paneles solares de la estación captan la energía inagotable del sol para generar electricidad. Esta electricidad se hace pasar a través de una parte del agua purificada. La corriente eléctrica tiene el poder de romper las moléculas de agua, separándolas en sus dos componentes básicos. Por un lado, hidrógeno, y por otro, oxígeno puro. El oxígeno se libera cuidadosamente en las cabinas para que la tripulación lo respire, mientras que el hidrógeno se utiliza en otros procesos químicos o se expulsa al vacío exterior. Sin embargo, proporcionar oxígeno es solo la mitad del desafío respiratorio. El cuerpo humano es un motor de combustión biológica. Inhalamos oxígeno y exhalamos constantemente un gas de desecho, el dióxido de carbono. En la Tierra, las plantas y los árboles se encargan de limpiar este gas por nosotros. Pero dentro de una nave espacial sellada herméticamente, el dióxido de carbono es un enemigo mortal y silencioso. Si se permitiera que este gas se acumulara en el aire de la cabina, los niveles de toxicidad aumentarían lentamente. Los astronautas comenzarían a sentir dolores de cabeza pulsátiles, confusión mental, dificultad para respirar, y eventualmente caerían en un letargo profundo que los llevaría a la muerte por asfixia. Para evitar esta intoxicación gradual, las naves espaciales y los trajes de los astronautas dependen de la química pura. Utilizan unos recipientes especiales llenos de un compuesto químico llamado hidróxido de litio. Este material actúa como una esponja química maravillosamente eficiente. Cuando el aire cargado de dióxido de carbono pasa a través de estos filtros, el hidróxido de litio reacciona químicamente con el gas, atrapándolo en forma de un polvo sólido inofensivo y eliminándolo por completo del aire que circula por la nave. Es un sistema elegante, pero encierra una limitación crítica y angustiosa. El hidróxido de litio no es infinito. Al igual que una esponja llega un momento en que no puede absorber más agua, los cartuchos químicos se saturan. Tienen una capacidad matemática exacta, una fecha de caducidad de uso dictada por la química inalterable. Una vez que el compuesto se ha transformado completamente tras absorber el dióxido de carbono, el filtro deja de funcionar. Se convierte en un peso inútil. La supervivencia de la tripulación depende de tener siempre un suministro de filtros frescos de repuesto y de calcular con precisión milimétrica su consumo. Es un baile delicado en el alambre, donde el más mínimo fallo en el cálculo o una avería imprevista puede convertir el santuario de la nave en una trampa asfixiante. Para ilustrar de forma definitiva hasta qué punto dependemos de estos sistemas de soporte vital, y cómo la línea que separa el éxito del desastre es apenas un hilo invisible, debemos retroceder en el tiempo
y viajar al año 1970. Eran tiempos de euforia tecnológica. La humanidad ya había logrado la proeza inmensa de pisar la superficie de la Luna. Los viajes lunares comenzaban a parecer, a los ojos del gran público, algo casi rutinario, una hazaña dominada por el ingenio estadounidense. Pero el espacio, con su hostilidad latente, estaba a punto de recordar al mundo entero que nunca se le debe perder el respeto. La misión Apolo 13, comandada por el veterano astronauta Jim Lovell, junto a Fred Haise y Jack Swigert, se encontraba a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, navegando en el silencio abisal a medio camino entre nuestro planeta azul y la desolada superficie lunar. El viaje transcurría con absoluta normalidad. Los sistemas funcionaban, la trayectoria era perfecta y los astronautas acababan de terminar una transmisión de televisión en directo para las familias y los espectadores en la Tierra. Fue entonces, en la tranquilidad de la rutina, cuando el destino intervino con una violencia ensordecedora. Un leve fallo en el aislamiento eléctrico, una chispa minúscula escondida en las entrañas del módulo de servicio de la nave, desencadenó la explosión catastrófica de uno de los tanques principales de oxígeno líquido. El estallido fue tan brutal que destrozó los paneles exteriores de la nave, liberando el preciado oxígeno al vacío del espacio. La famosa frase, Houston, hemos tenido un problema, pronunciada con una calma helada que disimulaba el pánico absoluto, marcó el inicio de una de las crisis de supervivencia más extraordinarias de la historia humana. En cuestión de minutos, los instrumentos indicaron a la tripulación que no solo estaban perdiendo el oxígeno necesario para respirar, sino que también estaban perdiendo las células de combustible que generaban toda la electricidad de la nave principal. El módulo de mando, su hogar y su único billete de regreso seguro a través del fuego de la reentrada atmosférica, se estaba muriendo. Se apagaba lentamente, quedándose sin luz, sin aire y sin calor en medio de la oscuridad más absoluta imaginable. Ante la certeza de una muerte inminente por asfixia en el módulo averiado, la tripulación, guiada por los angustiados pero brillantes ingenieros desde el control de misión en la Tierra, tomó la única decisión posible. Tuvieron que abandonar el espacioso módulo de mando y refugiarse en el módulo lunar. El módulo lunar era una nave pequeña, frágil y desprovista de escudos térmicos, diseñada única y exclusivamente para mantener a 2 hombres con vida durante un par de días para descender a la superficie de la Luna. Ahora, esa minúscula y delicada embarcación espacial debía convertirse en un bote salvavidas improvisado para albergar a 3 hombres durante casi 4 interminables días, el tiempo necesario para dar la vuelta a la Luna y regresar a la Tierra. Al entrar en el módulo lunar, los astronautas se enfrentaron a un escenario de escasez extrema. Para conservar la poca energía eléctrica de las baterías del módulo, vital para los sistemas de navegación que les llevarían a casa, tuvieron que apagar casi todos los sistemas, incluyendo la calefacción. A una distancia inmensa del calor de la Tierra, el frío cósmico comenzó a penetrar a través de las finas paredes metálicas de la nave. La temperatura interior cayó en picado hasta acercarse a los 0 grados centígrados. El aliento de los astronautas se condensaba en el aire formando nubes blancas, y el agua comenzó a congelarse en los tubos. Acurrucados, exhaustos y tiritando sin cesar, intentaban dormir breves instantes enfrentándose a un frío que les calaba hasta los huesos, una pequeña muestra del gélido abrazo del universo. Pero el frío, por muy doloroso que fuera, no era su enemigo más letal. El verdadero asesino invisible comenzaba a acumularse en el aire viciado de su pequeño refugio. Como hemos aprendido, cada exhalación humana expulsa dióxido de carbono. El sistema de limpieza de aire del módulo lunar estaba diseñado para soportar la respiración de 2 hombres durante 2 días, no de 3 hombres durante 4. Los filtros de hidróxido de litio del módulo lunar se saturaron rápidamente y los niveles del gas tóxico empezaron a subir hacia la zona de peligro. La ironía de la situación era cruel. En el módulo de mando averiado que flotaba a su lado, había cajas llenas de filtros de hidróxido de litio nuevos y sin usar. Sin embargo,
En un clásico ejemplo de falta de estandarización, los ingenieros que construyeron las naves habían diseñado los filtros del módulo de mando con forma cuadrada, mientras que los receptáculos del módulo lunar donde se encontraban refugiados eran redondos, literalmente. Se estaban asfixiando por no poder meter una clavija cuadrada en un agujero redondo. La solución a este problema vital no provino de la alta tecnología, sino de la más pura inventiva humana. En el centro de control en Houston, los ingenieros reunieron todo el material que los astronautas tenían disponible a bordo. Bolsas de plástico para guardar rocas lunares, trozos de cartón duro arrancados de los manuales de vuelo, calcetines y rollos de cinta adhesiva americana. A 300.000 kilómetros de distancia, con las manos entumecidas por el frío y la mente nublada por la falta de oxígeno limpio, los astronautas siguieron las instrucciones por radio paso a paso. Construyeron con sus propias manos un extraño adaptador de cartón y cinta adhesiva, conectando los filtros cuadrados limpios al sistema de ventilación redondo del módulo lunar. Con un chasquido del ventilador, el aire comenzó a fluir a través del invento de cartón. Lentamente, los monitores en la Tierra confirmaron el milagro. Los niveles mortales de dióxido de carbono comenzaron a descender. El aire volvía a ser respirable. La improvisación, el ingenio y el trabajo en equipo lograron vencer a la química implacable. Tras varios días de sufrimiento indescriptible, maniobras de navegación manuales usando la posición de la Tierra en la ventana y una reentrada atmosférica tensa, utilizando las últimas gotas de energía del módulo de mando resucitado en el último segundo, los tres hombres amerizaron sanos y salvos en el Océano Pacífico. La historia del Apolo 13 es, sin lugar a dudas, un relato de triunfo monumental del espíritu humano. Pero para nuestro propósito, es también la demostración empírica más profunda y estremecedora de nuestro mensaje central. En el espacio profundo no hay margen para el error. La tecnología que nos permite cruzar esa frontera es tan brillante como frágil, y cuando los complejos sistemas artificiales fallan, la naturaleza hostil del cosmos se apresura a reclamar su territorio. Sobrevivir en el espacio profundo es caminar perpetuamente sobre el filo de una navaja cósmica, separados del desastre por paredes de 3 milímetros y filtros de polvo blanco que no perdonan el más mínimo error. Hasta este punto de nuestro viaje, hemos analizado con un inmenso rigor científico las amenazas físicas más abrumadoras del espacio. Hemos construido escudos de metal para detener los impactos. Hemos diseñado trajes a presión para evitar el ebulismo. Hemos creado sistemas de reciclaje para garantizar el agua y el aire. E incluso hemos reflexionado sobre cómo mitigar la invisible radiación cósmica. Podríamos llegar a pensar que, si la ingeniería logra resolver todos estos problemas mecánicos y biológicos, el ser humano estará listo para conquistar las estrellas. Sin embargo, los expertos señalan que existe un desafío aún mayor, un abismo mucho más oscuro y complejo que el propio vacío interestelar. Nos adentramos ahora en el territorio de la mente humana, el territorio del alma, de las emociones, de nuestra profunda y arraigada necesidad de conexión social. Y es precisamente aquí, en la psicología del aislamiento, donde los científicos encuentran las barreras más formidables para los viajes espaciales de larga duración. Para comprender la magnitud de este desafío, debemos primero hacer una distinción fundamental entre lo que hacemos hoy y lo que soñamos hacer mañana. En la actualidad, cuando vemos a los astronautas flotando felices en la Estación Espacial Internacional, debemos recordar que se encuentran a tan solo unos 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Están, en términos astronómicos, en el balcón de nuestra casa. Desde las ventanas de la estación, los tripulantes pueden contemplar la inmensidad azul de la Tierra. Pueden ver el mar Mediterráneo, las nubes cubriendo la península ibérica, el verde de los bosques y el brillo de las ciudades por la noche. Ese paisaje familiar es un ancla psicológica de un valor incalculable. Además, gozan de algo aún más importante. Tienen conexión a Internet y pueden hablar por teléfono con sus familias en tiempo real.
Si un astronauta extraña a sus hijos o a sus nietos, puede organizar una videoconferencia el domingo por la tarde, compartir una sonrisa, escuchar sus voces sin ningún retraso y sentirse parte de la vida que continúa en la Tierra. Y sobre todo, saben que si ocurre una emergencia médica o psicológica grave, existe una nave de rescate acoplada a la estación que puede traerlos de vuelta a casa en cuestión de pocas horas. Pero un viaje a Marte o al espacio profundo destruye por completo esta red de seguridad emocional. Un viaje al planeta rojo requiere un tránsito de entre 6 y 9 meses solo para llegar, dependiendo de la alineación de los planetas. Durante ese tiempo, la tripulación se adentra en un océano de soledad que el cerebro humano, tras millones de años de evolución en tribus y comunidades muy unidas, simplemente no está preparado para procesar. Comencemos por el impacto visual. Nosotros, como seres humanos, somos criaturas intensamente visuales. Nuestro bienestar emocional está profundamente ligado a nuestro entorno. Disfrutamos de los cambios de estación, de la luz dorada del atardecer, del movimiento de las hojas en los árboles, del vuelo de los pájaros. Al embarcarse en un viaje hacia Marte, todo esto desaparece el primer día. A medida que la nave se aleja, la Tierra, esa esfera azul y blanca inmensa y protectora, comienza a encogerse. Al cabo de unas semanas, ya no se distinguen los continentes ni los océanos. La Tierra se convierte en una simple canica azul. Al pasar los meses, esa canica se reduce aún más, hasta convertirse en un simple punto de luz, una estrella ligeramente azulada perdida en un mar de millones de estrellas idénticas. Imagine el profundo impacto psicológico de asomarse a la ventana de la nave y no poder distinguir su hogar. Saber que todos sus seres queridos, toda la historia de la humanidad, todo lo que usted ha conocido, amado y valorado, se encuentra reducido a un insignificante punto de luz en la inmensidad negra. Los psicólogos espaciales llaman a esto el fenómeno de la Tierra ausente. Es una desconexión visual y emocional sin precedentes en la historia humana. Los exploradores de los siglos pasados, por muy lejos que viajaran navegando por los océanos terrestres, siempre tenían el mismo cielo, el mismo sol, las nubes, la lluvia y la brisa. El astronauta del espacio profundo, en cambio, se enfrenta a una negrura inmutable y fría. Y a medida que la Tierra se convierte en una estrella lejana, surge el segundo gran asesino de la moral, el silencio, el abismo de la incomunicación. En nuestro mundo actual, estamos acostumbrados a la inmediatez. Levantamos el teléfono y hablamos con nuestros familiares en la otra punta del país de forma instantánea. Esto es posible porque las señales de radio viajan a la velocidad de la luz y en las distancias terrestres, ese tiempo de viaje es tan diminuto que nuestro cerebro no lo percibe. Pero el espacio es implacablemente vasto, e incluso la velocidad de la luz, que es el límite absoluto de velocidad en nuestro universo, tiene sus retrasos. Cuando una nave se encuentra a medio camino de Marte o en la propia órbita marciana, las distancias se miden en decenas o cientos de millones de kilómetros. A la distancia más corta posible entre la Tierra y Marte, una señal de radio enviada desde el centro de control tarda aproximadamente 3 minutos en llegar a los astronautas. 3 minutos para que la voz cruce el vacío. Pensemos en lo que esto significa para una simple conversación. Si el astronauta pregunta, ¿cómo están todos por casa?, esa pregunta viaja por el espacio durante 3 minutos. Llega a la Tierra. La familia la escucha y responden inmediatamente: «Estamos todos muy bien, te extrañamos». Esa respuesta tarda otros 3 minutos en volver. En el mejor de los casos, la pausa entre hablar y escuchar es de 6 minutos. La conversación espontánea, el diálogo fluido, las risas compartidas, las interrupciones cariñosas que caracterizan nuestras charlas familiares de los domingos, todo eso muere instantáneamente. Y esto es solo en el mejor escenario. Cuando la órbita de los planetas los aleja, acercándolos a su distancia máxima, el retraso se vuelve paralizante. El mensaje puede tardar hasta 20 minutos en viajar en una sola dirección. 20 minutos para ir, 20 minutos para volver.
40 minutos de silencio absoluto y sepulcral para obtener respuesta a una simple pregunta. 40 minutos esperando frente a una pantalla o un altavoz. Bajo estas leyes implacables de la física, la comunicación humana deja de ser un diálogo vivo para convertirse en el envío de monólogos pregrabados. Es un retroceso emocional a la época de las cartas enviadas por barco hace siglos, pero con el agravante de estar atrapado en una lata de metal rodeado por el vacío letal. Los expertos en psicología indican que esta pérdida de comunicación en tiempo real es uno de los factores más desestabilizadores para la mente humana. Crea un sentimiento de aislamiento insuperable. Si un hijo se enferma en la Tierra, si fallece un ser querido, el astronauta no puede ofrecer consuelo inmediato, ni puede recibirlo. Recibirá la noticia cuando ya sea tarde, y su respuesta de dolor tardará una eternidad en ser escuchada. Esa impotencia, esa incapacidad absoluta para participar en la vida de los suyos, es una carga emocional que muy pocos pueden soportar sin quebrarse. Pero la soledad no es el único fantasma que habita en los pasillos de una nave espacial de largo recorrido. Paradójicamente, el mayor problema del aislamiento es que los astronautas nunca están solos. Están perpetuamente atrapados con las mismas 3 o 4 personas, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante años. Imaginemos, por un momento, nuestra propia casa. Por mucho que amemos a nuestra familia, todos necesitamos nuestro espacio personal. Si tenemos una pequeña discusión o sentimos estrés, podemos salir a dar un paseo, ir a tomar un café a la plaza o simplemente retirarnos a otra habitación para respirar y despejar la mente. El ser humano necesita válvulas de escape emocionales. Necesitamos variar nuestro entorno social. En un viaje a Marte, la nave espacial ofrece un volumen habitable que, en el mejor de los casos, es equivalente al de una pequeña casa rodante o un apartamento muy pequeño. No hay a dónde ir, no hay puerta que se pueda abrir para salir a tomar el aire. No hay ventanas que se puedan abrir para sentir la brisa. Usted se despierta, trabaja, come, se ejercita y duerme rodeado exactamente por las mismas paredes metálicas y viendo exactamente las mismas caras todos y cada uno de los días durante 1000 días consecutivos. Bajo este nivel de confinamiento extremo, la psicología humana sufre una transformación. Los estudios realizados en entornos análogos aquí en la Tierra, como en las bases de investigación durante el crudo invierno de la Antártida o en las patrullas de los submarinos nucleares sumergidos durante meses, revelan una verdad incómoda. Las pequeñas peculiaridades, los pequeños hábitos de nuestros compañeros, que en la vida normal nos resultarían indiferentes o incluso simpáticos, se convierten bajo presión en fuentes de irritación profunda. La manera en que un compañero mastica la comida, el tono de voz de otro al dar una instrucción, una broma repetida demasiadas veces. En un entorno de encierro sin escapatoria, estas fricciones microscópicas se acumulan día tras día, semana tras semana. Sin la posibilidad de descargar la tensión saliendo a la calle, el estrés interpersonal se convierte en una olla a presión. El resentimiento puede crecer de forma silenciosa. Pueden formarse pequeñas facciones o divisiones dentro de una tripulación de 4 personas. Las agencias espaciales son plenamente conscientes de este peligro. Por eso, el proceso de selección de los astronautas es increíblemente exhaustivo a nivel psicológico. Buscan a personas emocionalmente muy estables, tolerantes, con un temperamento uniforme y una capacidad excepcional para resolver conflictos mediante el diálogo. Reciben un entrenamiento intensivo en dinámicas de grupo y gestión de la ira. Pero, y aquí radica el núcleo del problema, ninguna simulación en la Tierra puede replicar el verdadero terror del espacio profundo. En las simulaciones de aislamiento en nuestro planeta, los voluntarios saben, en lo más profundo de su subconsciente, que si algo sale terriblemente mal, si hay un incendio o si sufren un colapso mental grave, pueden abrir la escotilla, abandonar el experimento y volver a abrazar a sus familias. La puerta de salida siempre existe.
En el vacío interplanetario, esa red de seguridad mental ha sido cortada. Los tripulantes saben que su destino está sellado. Desde el momento en que se encienden los motores para abandonar la órbita terrestre, no hay marcha atrás. No hay botón de pánico que traiga una nave de rescate. Si las cosas se desmoronan a nivel psicológico a 30 millones de kilómetros de la Tierra, están absoluta y terroríficamente solos para resolverlo. Y esto nos lleva a la pregunta más oscura y difícil que los planificadores de misiones deben enfrentar. ¿Qué ocurre si un astronauta, a pesar de todo su entrenamiento y fortaleza, sufre un colapso psiquiátrico en pleno viaje? No somos máquinas de acero. Somos seres de carne, memoria y emoción. La depresión profunda, la ansiedad paralizante, los ataques de pánico o incluso un episodio psicótico provocado por la falta de sueño, el encierro y el estrés constante, son riesgos médicos reales y documentados. Si un miembro de la tripulación sufre una apendicitis, los médicos a bordo pueden operar. Es un problema físico con una solución mecánica. Pero, ¿qué se hace frente a una profunda depresión paralizante que impide al individuo realizar sus tareas críticas para el mantenimiento del soporte vital de la nave? ¿Qué ocurre si un tripulante pierde el contacto con la realidad y se convierte en un peligro físico para sí mismo o para los delicados controles que mantienen viva a toda la tripulación? En la Tierra, buscaríamos la ayuda de profesionales, acudiríamos a un hospital, buscaríamos el apoyo reconfortante de la familia. En una misión a Marte, las opciones son trágicamente limitadas y éticamente desoladoras. El botiquín médico de la nave espacial incluirá sin duda medicamentos psiquiátricos, sedantes fuertes y antidepresivos. El médico de la tripulación podría consultar con los psicólogos de la Tierra, sufriendo el agonizante retraso de 40 minutos en la comunicación. Pero las medicinas tardan semanas en hacer efecto, y los sedantes no son una solución a largo plazo en un entorno donde cada par de manos es vital para la supervivencia diaria. Aislar al tripulante enfermo no es posible por la falta de espacio. Sedarlo indefinidamente pondría en peligro al resto del equipo al reducir la mano de obra disponible para las emergencias técnicas. La tripulación sana tendría que asumir una carga de trabajo doble, aumentando su propio estrés hasta niveles peligrosos mientras se convierten al mismo tiempo en los cuidadores constantes de un compañero que sufre profundamente. Es un escenario de pesadilla que quita el sueño a los psicólogos de las misiones espaciales. Es una vulnerabilidad que no se puede blindar con escudos de aluminio ni filtros de aire. Además, no debemos olvidar el factor del aburrimiento letal. La monotonía. El cerebro humano necesita estímulos constantes y variados para mantenerse sano y alerta. Necesitamos nuevos paisajes, nuevas interacciones, el viento, la lluvia, el sonido de los animales, el bullicio de una calle. En el trayecto interplanetario de 9 meses, la rutina es de una monotonía castigadora. El paisaje exterior es siempre el mismo vacío negro y mudo. El paisaje interior es siempre la misma estructura de paneles de luz artificial y pantallas de computadora. El único sonido de fondo es el constante e incesante zumbido de los ventiladores del soporte vital. Día tras día, semana tras semana. Esta privación sensorial paulatina puede llevar a estados de letargo, disminución de la capacidad de concentración, fallos de memoria y una sensación de pérdida de propósito. Cuando no hay diferencias entre un lunes y un domingo, cuando no hay un cambio de luz que indique el paso de las estaciones, el tiempo comienza a perder su significado. La mente, desesperada por algo nuevo, puede volverse hacia adentro, amplificando las ansiedades y los miedos oscuros que normalmente mantenemos bajo control gracias a las distracciones del mundo exterior. Hagamos una pausa y reflexionemos profundamente sobre lo que todo esto significa para nosotros, los que observamos las estrellas desde la comodidad de nuestro hogar. Frecuentemente, el cine y la literatura nos han vendido una visión épica y gloriosa de la exploración espacial. Nos muestran a capitanes audaces que surcan la galaxia resolviendo problemas con una sonrisa y una voluntad inquebrantable.
La realidad de la medicina y la psicología es mucho más humilde y cautelosa. La realidad nos dice que nuestra psique es, quizás, la parte más profundamente terrestre de nuestro ser. Nuestros cuerpos están anclados a la gravedad y a la presión de la Tierra, pero nuestras mentes están ancladas a la red de conexiones humanas, al calor de nuestras familias, a la inmediatez de la voz de un amigo, a la riqueza sensorial inagotable de los paisajes de nuestro planeta. Sobrevivir al espacio no es simplemente una cuestión de tener suficiente oxígeno para respirar. Es una cuestión de tener un motivo para respirar. El aislamiento extremo, la privación de estímulos, la fricción social ineludible y la incomunicación absoluta son fuerzas hostiles que erosionan la voluntad humana con la misma eficacia con la que los rayos cósmicos destruyen el código genético. Por lo tanto, la próxima vez que imaginemos a esos futuros exploradores, a esos pioneros que algún día dejarán atrás nuestro hogar azul para aventurarse en el oscuro abismo, no pensemos solo en el valor físico que necesitarán para enfrentar el fuego de los cohetes o la falta de aire. Pensemos en el inmenso, silencioso y casi incomprensible sacrificio psicológico que realizarán. Entregarán la luz del sol, el sonido de la lluvia, la posibilidad de abrazar a sus seres queridos y la tranquilidad de una conversación en tiempo real. El mayor desafío del viaje al espacio profundo no es vencer a las leyes de la física exterior. El mayor desafío es sobrevivir a los laberintos de nuestra propia soledad interior. El espacio es oscuro, inmenso y silencioso, pero el silencio de una mente humana privada de su conexión vital con su mundo y su gente es una oscuridad para la que, hasta el día de hoy, la ciencia aún no ha encontrado una cura definitiva. Y es este respeto reverencial hacia nuestra naturaleza emocional lo que nos hace valorar, aún más si cabe, la bulliciosa, vibrante y maravillosa compañía que compartimos cada día en nuestro hogar terrestre. A lo largo de nuestra vida, hemos sido testigos de innumerables avances asombrosos que parecían imposibles durante nuestra juventud. Hemos visto cómo la humanidad pasó de soñar con volar a enviar sondas robóticas a los rincones más oscuros de nuestro sistema solar. Y con cada nuevo descubrimiento, con cada imagen que nos llega desde el vasto cosmos, surge en nuestra mente colectiva una pregunta, un anhelo muy profundo que ha alimentado la literatura y el cine de ciencia ficción durante décadas. Ese anhelo no es otro que la colonización de otros mundos. La idea de que el ser humano, como especie, pueda establecer un segundo hogar lejos de nuestra querida Tierra. Y cuando pensamos en ese nuevo hogar, todas las miradas se dirigen invariablemente hacia el planeta rojo, hacia Marte. La motivación detrás de este inmenso sueño no es simplemente el deseo de aventura. Según señalan los expertos, biólogos y astrofísicos, la verdadera razón es la supervivencia a largo plazo. En la historia geológica de nuestro planeta han existido eventos catastróficos naturales, como el impacto de grandes meteoritos o las erupciones de supervolcanes que han amenazado la existencia de la vida misma. Frente a la remota pero real posibilidad de que un evento de magnitud global pudiera poner en riesgo nuestro mundo, la idea de tener un plan de respaldo, una especie de póliza de seguro para la humanidad, resulta profundamente lógica y atractiva. La teoría nos dice que, si logramos establecer una colonia humana 100% autosuficiente en otro planeta, nuestra especie sobrevivirá sin importar lo que le ocurra a la Tierra. Sin embargo, cuando apartamos la mirada romántica de las pantallas de cine y nos enfrentamos a la cruda y rigurosa realidad de la física y la climatología planetaria, descubrimos que este sueño marciano es infinitamente más complejo de lo que nos han contado. Hoy, vamos a desmenuzar las realidades científicas de Marte. Vamos a entender por qué establecer una sociedad allí no es una cuestión de unas pocas décadas, sino un desafío monumental que requerirá el esfuerzo de muchas generaciones a lo largo de siglos. Comencemos analizando el aire, o más bien, la dramática falta de él. Como hemos aprendido en nuestros capítulos anteriores, la presión atmosférica es el abrazo invisible que mantiene nuestros cuerpos funcionando. En la Tierra,
vivimos bajo una atmósfera densa y protectora. Pero cuando miramos a Marte, nos encontramos con un mundo casi desprovisto de este manto vital. La atmósfera marciana es extremadamente tenue. Los datos científicos indican que la presión en la superficie de Marte es menos del 1% de la presión que disfrutamos al nivel del mar aquí, en nuestro hogar terrestre. Además, ese finísimo velo de aire está compuesto en un 95% por dióxido de carbono, un gas absolutamente letal para la respiración humana. ¿Qué significa esto en la práctica para un futuro colono? Significa que caminar por la superficie de Marte en mangas de camisa es una imposibilidad física absoluta. Si una persona se expusiera a la atmósfera marciana sin un traje presurizado, la falta de presión provocaría que los fluidos de su cuerpo comenzaran a hervir casi de inmediato, exactamente igual que ocurriría en el vacío del espacio profundo que ya hemos descrito. Por lo tanto, cada ser humano que viva en Marte estará eternamente confinado. Su vida transcurrirá en el interior de hábitats sellados herméticamente o dentro de pesados trajes espaciales. La simple alegría de salir a dar un paseo sintiendo la brisa en el rostro, algo tan nuestro, tan natural y tan reconfortante, será un lujo inalcanzable, un recuerdo de un mundo lejano. A esta falta de aire se suma un frío que paraliza el entendimiento. En España, conocemos el rigor de los inviernos en las zonas del interior, donde las heladas nos obligan a buscar el calor del hogar. Pero el clima marciano redefine el concepto de frío. Debido a su mayor distancia del Sol y a su tenue atmósfera incapaz de retener el calor, la temperatura media global en Marte ronda los 62 grados centígrados bajo cero. Es cierto que en el ecuador marciano, durante un día de pleno verano, la temperatura podría llegar a unos agradables 20 grados centígrados. Pero tan pronto como el sol se oculta en el horizonte, la falta de aire aislante provoca que las temperaturas se desplomen de manera violenta hasta alcanzar los 100 grados centígrados bajo cero durante la noche. Cualquier hábitat que construyamos, cualquier invernadero destinado a cultivar alimentos y cualquier vehículo de transporte deberá contar con sistemas de aislamiento térmico de una tecnología formidables y con fuentes de calefacción activas que nunca, bajo ninguna circunstancia, pueden permitirse el lujo de fallar. Un simple corte de energía durante la noche marciana congelaría los cultivos, inutilizaría los sistemas de reciclaje de agua y pondría en riesgo inminente la vida de todos los habitantes. Pero si el frío y la falta de aire son problemas de ingeniería que podríamos intentar resolver con tecnología y energía, existe un desafío físico ante el cual nuestros cuerpos no tienen defensa natural. Me refiero a la fuerza de la gravedad. Marte es un planeta significativamente más pequeño que la Tierra, y por lo tanto, su tirón gravitatorio es mucho menor. Para ser exactos, la gravedad en la superficie marciana es tan solo el 38% de la gravedad terrestre. Al principio, la idea de pesar menos podría parecer divertida o incluso un alivio para nuestras articulaciones, pero la medicina aeroespacial nos advierte de un peligro silencioso y devastador. Nuestros cuerpos, nuestros huesos y nuestros músculos han evolucionado a lo largo de millones de años para luchar constantemente contra la gravedad de la Tierra. Esa lucha invisible es precisamente lo que mantiene nuestra estructura ósea densa y nuestros músculos fuertes. Sabemos, gracias a los exhaustivos estudios médicos realizados con los astronautas que pasan varios meses flotando en la Estación Espacial Internacional, que la falta de gravedad provoca un deterioro físico alarmante. En un entorno de gravedad cero, el cuerpo humano interpreta que ya no necesita un esqueleto tan robusto para sostenerse. Los huesos comienzan a perder densidad, liberando calcio en el torrente sanguíneo, un proceso muy similar a una osteoporosis extremadamente acelerada. Los músculos principales, al no tener que esforzarse para caminar o mantenerse en pie, comienzan a atrofiarse y a perder masa y fuerza rápidamente. Aunque en Marte sí existe algo de gravedad, ese 38% es un terreno completamente desconocido para la ciencia médica a largo plazo. Nadie, absolutamente nadie,
ha vivido durante años sometido a una gravedad parcial. Los médicos y científicos se preguntan con gran preocupación qué ocurriría con un ser humano tras pasar 10, 20 o 30 años viviendo en esas condiciones. ¿Podrían sus huesos volverse tan frágiles que una simple caída resultaría en fracturas múltiples e incurables? Y lo que es aún más inquietante, ¿qué ocurriría con un niño nacido y criado en Marte? Su esqueleto y su sistema cardiovascular se desarrollarían adaptándose a esa débil gravedad marciana. Si ese joven decidiera algún día viajar a la Tierra para conocer el planeta de sus abuelos, su cuerpo simplemente no podría soportar nuestro peso aplastante. El corazón marciano no tendría la fuerza suficiente para bombear la sangre hacia el cerebro bajo la implacable gravedad terrestre. Serían prisioneros físicos de su nuevo mundo, incapaces de regresar jamás al origen de su especie. Añadamos a esta compleja ecuación fisiológica el problema invisible del que hablamos en capítulos anteriores: la radiación. Marte, a diferencia de nuestro magnífico planeta, carece de un campo magnético global. Su núcleo interno está frío e inactivo, por lo que no genera ese escudo protector que desvía las tormentas solares y los letales rayos cósmicos galácticos. Además, su atmósfera es tan delgada que apenas ofrece resistencia a estas partículas de alta energía. Como resultado, la superficie de Marte está bañada continuamente por niveles de radiación que los estudios consideran catastróficos para la salud humana a medio y largo plazo. Construir bonitas casas de cristal sobre la arena roja, como solemos ver en las ilustraciones futuristas, es una sentencia de muerte segura por cáncer y daños neurológicos. La realidad impone que una colonia humana deberá buscar refugio bajo tierra. Los hábitats tendrán que ser construidos en el fondo de profundos cráteres o cubiertos por varios metros de regolito marciano, es decir, de tierra y rocas locales, para bloquear el incesante bombardeo radiactivo. Imagine usted el profundo impacto psicológico de esta realidad. Dejar la inmensidad luminosa de la Tierra, nuestros campos, nuestros mares y nuestros cielos azules, para viajar durante meses por el oscuro vacío del espacio, solo para llegar a un mundo nuevo y verse obligado a vivir como topos, escondidos en cavernas artificiales, viendo el exterior únicamente a través de pesadas pantallas y escotillas blindadas. Es una existencia de un encierro perpetuo que pondría a prueba la cordura y la resiliencia mental de las personas más preparadas y estables del mundo. Pero supongamos, por un instante, que logramos superar la depresión psicológica, que encontramos medicamentos para fortalecer los huesos y que construimos hábitats subterráneos seguros. Nos enfrentamos entonces al concepto más difícil y esquivo de toda esta empresa: la verdadera y absoluta autosuficiencia. Para que una colonia en Marte sirva realmente como un seguro de vida para la humanidad en caso de una catástrofe terrestre, debe ser 100% independiente. No puede depender de naves de suministro procedentes de la Tierra. Pensemos en lo que esto implica. En nuestra sociedad actual, estamos interconectados. Si necesitamos un tornillo especial, un medicamento o una pieza electrónica, todo llega a nuestra puerta a través de una inmensa red de fábricas y transportes globales. En Marte, la situación es drásticamente diferente. Transportar mercancías desde la Tierra hasta el planeta rojo tiene un coste prohibitivo, calculado en decenas de miles de euros por cada kilogramo de peso. Además, el viaje dura un mínimo de 6 meses. Si una bomba de agua crítica se rompe, o si se agota un medicamento vital, no se puede simplemente hacer un pedido y esperar pacientemente a que llegue. La colonia debe ser capaz de fabricarlo todo, desde cero, utilizando únicamente los materiales disponibles en aquel mundo helado y desolado. Comencemos por lo más básico: la comida. La agricultura marciana es un desafío monumental. El suelo de Marte, el regolito rojo, no es tierra fértil como la que encontramos en nuestras huertas y campos. Es un polvo estéril, desprovisto de materia orgánica, sin las bacterias, hongos y nutrientes que dan vida a nuestras plantas. Y lo que es peor, los análisis realizados por los robots exploradores
han revelado que el suelo marciano está impregnado de altas concentraciones de percloratos, unas sales químicas que son altamente tóxicas para el ser humano y que alteran gravemente la glándula tiroides. Para poder cultivar una simple patata o un tomate, los futuros colonos tendrían que recoger toneladas de ese polvo marciano, llevarlo al interior de invernaderos presurizados y someterlo a complejos procesos químicos y lavados exhaustivos para eliminar el veneno. Luego, tendrían que fertilizarlo artificialmente, reciclando absolutamente todos los desechos biológicos de la tripulación. Todo esto bajo un clima de iluminación artificial y control estricto de temperatura. Un solo fallo en el sellado del invernadero o una avería en el sistema de calefacción destruiría la cosecha entera en cuestión de horas, condenando a la población a una hambruna inexorable. Y luego está el inmenso reto de la salud humana. En un grupo de cientos o miles de personas, la estadística médica es implacable. Tarde o temprano, ocurrirán emergencias. Habrá accidentes laborales, infecciones, enfermedades crónicas, apendicitis o nacimientos complicados. En la Tierra, una ambulancia nos lleva a un hospital equipado con tecnología de vanguardia y decenas de especialistas. En Marte, el pequeño equipo médico de la colonia tendrá que hacer frente a todo tipo de tragedias médicas en el más absoluto de los aislamientos. ¿Cómo fabricarán antibióticos cuando se agoten las reservas? ¿De dónde sacarán las bolsas de sangre para una transfusión de emergencia tras un accidente grave en la superficie? ¿Cómo mantendrán esterilizados los quirófanos cuando el polvo marciano, que es fino como el talco y se adhiere a todo, inevitablemente se cuele en los hábitats? Una colonia verdaderamente autosuficiente requeriría una industria farmacéutica y biotecnológica local extraordinariamente avanzada, capaz de sintetizar medicamentos complejos a partir de materias primas mineras y químicas extraídas del propio planeta. Esto nos lleva a la industria pesada. Para mantener y expandir la colonia, para construir nuevos hábitats para los niños que nazcan allí, se necesitará acero, aluminio, plásticos y circuitos electrónicos. Construir una infraestructura industrial básica desde cero en un entorno hostil requiere maquinaria pesada, grandes cantidades de energía y una enorme mano de obra especializada. En la Tierra, la revolución industrial tardó siglos en desarrollarse y requirió el esfuerzo de millones de personas apoyadas por un entorno rico en recursos accesibles, agua líquida y aire respirable. Intentar replicar una red industrial completa, capaz de fabricar desde un panel solar hasta un microchip, con apenas unos pocos miles de habitantes encerrados en túneles subterráneos, es una tarea titánica que roza los límites de lo imposible a corto plazo. Por todas estas razones, debemos observar los discursos entusiastas sobre la colonización rápida del sistema solar con una profunda dosis de realismo y escepticismo científico. La creación de una sociedad interplanetaria independiente no es un proyecto de 20, 50 o siquiera 100 años. Es una inmensa catedral tecnológica que requerirá, con toda probabilidad, varios siglos de esfuerzo sostenido, un gasto incalculable de recursos y el sacrificio humano de muchas generaciones de pioneros que vivirán y morirán en condiciones de extrema dureza. Es fundamental comprender que Marte, por muy fascinante que sea desde el punto de vista científico e histórico, no es en absoluto un refugio de emergencia a corto plazo. Si mañana enfrentáramos una crisis climática, nuclear o geológica en la Tierra, huir a Marte no salvaría a la humanidad. Una colonia incipiente, frágil y dependiente de los envíos terrestres, perecería rápidamente si la Tierra dejara de enviar su apoyo. Para que Marte sea nuestro bote salvavidas, primero debemos construirlo, pieza a pieza. En medio de la peor de las tempestades cósmicas, mientras mantenemos nuestra civilización terrestre estable y próspera durante siglos para poder financiar y apoyar esa colosal empresa interplanetaria. Todo este profundo análisis nos devuelve, como en un círculo perfecto, al punto de partida de nuestra reflexión.
El espacio exterior es grandioso, está lleno de misterios por resolver y fronteras por explorar, pero es una tiranía física implacable. Hemos comprobado paso a paso, desde la letal ausencia de presión atmosférica que hace hervir los fluidos, pasando por el brutal asalto de la radiación galáctica, hasta las insalvables barreras psicológicas y los hercúleos retos de la supervivencia a largo plazo en otros mundos, que la vida, tal y como la conocemos, es un milagro estadístico. Los seres humanos no somos entidades separadas de nuestro entorno. Somos una extensión directa, biológica y espiritual, del planeta Tierra. Cada milímetro de nuestra anatomía, cada latido de nuestro corazón y cada reacción de nuestra mente están esculpidos en perfecta armonía con el aire, la gravedad, la temperatura y el campo magnético de esta maravillosa joya azul. Reconocer la extrema hostilidad del universo profundo no debe llenarnos de desesperanza, sino de una inmensa y profunda gratitud. Nos enseña que la Tierra no es simplemente un punto de partida que podemos abandonar a la ligera cuando la hayamos agotado. La Tierra es nuestro único baluarte. El único lugar en el vasto e infinito océano de oscuridad donde podemos salir a caminar bajo la luz del sol, respirar profundamente el aire limpio de la mañana y ver crecer a nuestros hijos sin el temor a que el vacío nos arrebate la existencia en cuestión de segundos. Proteger nuestro hogar terrenal, cuidar de nuestros ecosistemas, de nuestras aguas y de nuestra atmósfera, no es solo una opción ecológica, es la prioridad absoluta y fundamental para la supervivencia de nuestra especie, porque la realidad más profunda y científica que el espacio exterior nos ha enseñado es que por mucho que soñemos con conquistar las estrellas, ningún otro mundo nos amará y nos protegerá de la misma manera que lo hace la Tierra. Y así, llegamos al final de este profundo recorrido por las verdades más rigurosas de la física y de la biología humana. Ha sido un viaje largo, un viaje de descubrimiento y de mucha reflexión. Tras analizar paso a paso las inmensas dificultades que nos esperan en el vacío cósmico, desde la ausencia total de presión hasta los desafíos invisibles de la radiación, nos queda una conclusión muy clara en el corazón. El universo es un espectáculo de una belleza soberbia, pero es también de una indiferencia absoluta hacia nuestra existencia. Esto no debe entristecernos, al contrario, nos debe hacer mirar nuestro propio suelo con ojos completamente nuevos. La Tierra no es un planeta cualquiera, no es simplemente una roca que gira alrededor del Sol. La Tierra es nuestro hogar sagrado, un refugio excepcional y una bendición única en medio de la negrura infinita. Saber que cada mañana podemos salir al balcón o dar un paseo por nuestra plaza y respirar hondo de manera natural es el mayor regalo que hemos recibido. Es un auténtico milagro de la física que nos cuida de forma gratuita. Me gustaría mucho saber qué opina usted sobre todo lo que hemos compartido hoy. ¿Qué ha aprendido en este viaje? Les invito con gran respeto a dejar un comentario aquí abajo. Cuénteme cuál ha sido el dato científico o la reflexión que más le ha llamado la atención en el video de hoy. Leer sus opiniones en los comentarios es siempre un verdadero honor y una delicia para este canal. Si considera que esta información es valiosa y le ha hecho reflexionar, le pido amablemente que comparta este video con sus amigos y familiares más cercanos. Quizás a ellos también les interese descubrir la verdadera realidad que se esconde detrás de las estrellas. Y si aún no lo ha hecho, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Su apoyo constante nos da la fuerza necesaria para seguir investigando y creando contenidos honestos, rigurosos y llenos de conocimiento para mentes tan curiosas como la suya. Por mi parte, solo me queda agradecerles profundamente el inmenso regalo de su tiempo y de su compañía en la noche de hoy. Cuiden mucho este maravilloso planeta azul en el que vivimos. Disfruten de cada instante, de su familia y de cada soplo de este aire limpio que nos mantiene con vida. Que tengan un descanso muy apacible. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches y que nunca, bajo ninguna circunstancia,
demos por sentado este delicado manto de atmósfera que nos abraza y nos protege. Hasta nuestro próximo encuentro.